Nosotros aquí el licenciado Juan Schiaretti, ex gobernador de la provincia y candidato ahora. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Todo Buen bien? día. No está para hacer una tandita, ¿no? ¿Está mal de la garganta? Sí, vengo. He hecho 9.000 kilómetros ya Oh. recorriendo la provincia y la verdad que vengo con antibióticos porque tenía placa en la garganta, ¿no? Nosotros le pensábamos a dar una tanda para que nos ayude, pero bueno. Pero no, vamos. Nunca hay que ganar. Bueno, Está bien. Está bien. Bueno, licenciado, la verdad que le toca un desafío en el que usted ya lo ha vivido seguramente, pero esto de caminar la provincia nuevamente después de haberla gobernado, ¿qué sensación le da? De pasar por algunos lugares donde se han hecho cosas, lugares donde a lo mejor por ahí le reclaman, ¿qué sensación le da eso? No, lo que más me emociona es que donde voy Sí. me dicen, Schiaretti, usted fue el gobernador que más veces vino acá. Ah. Pues yo en realidad hice 1.170 viajes, Sí. en 1.170 viajes al interior, en 1.460 días de mandato. Y fui el primer gobernador que pudo ir a los 427 municipios y comunas, y en todos hicimos alguna obra. A 36 de ellos nunca antes había un gobernador. Y en todos pudimos hacer una obrita para que mejore la vida de la gente. Así que el cariño con que me recuerdan por haber ido tantas veces, pues es muy importante el interior. Sí. Como que que las su huella está autoridades en Sí, un poco en todos la los verdad que a mí me lugares. emociona ver cómo todos me dicen eso, ¿no? Está bien. Bueno, la discusión obviamente se ha polarizado en un solo tema, si en realidad tenemos que pelearnos o no tenemos que pelearnos con la capital, y si en realidad esa pelea existe, si es solamente del campo político o en la práctica nosotros la vivimos. ¿Está instalada esa pelea? ¿Existe real o es de la política? Yo creo que no tenemos que pelearnos, ¿no, Argentina? Yo cuando escucho por parte de miembros de la fuerza política del gobierno nacional que dicen que en política no se puede tener 1 millón de amigos, yo digo, yo quiero tener 40 millones de amigos, que son todos los argentinos. Y nosotros en Córdoba somos 3,5 millones de amigos, que son todos los habitantes de la provincia, porque es bueno que podamos pensar distinto, pero que tengamos un objetivo en común. Si no se puede pensar distinto en una sociedad, entonces no se puede ser amigo, las sociedades no progresan, ¿no? Yo creo que por eso no es buena la pelea y nosotros debemos buscar siempre el diálogo y el consenso. Ahora, los que evidentemente se pelean con todos es el gobierno nacional, porque si usted ve a la presidenta, se pelea con el gobernador de Córdoba y maltrata a los cordobeses. Se pelea con el gobernador de Buenos Aires y maltrató a los bonaerenses. Tuvieron dificultades para empezar las clases. Se pelea con el jefe de gobierno de la capital federal y maltrata a los porteños, todos los problemas con el subte, y todos los problemas para hacer obras, inclusive de desagüe que se inunda la capital. Se pelea con el gobernador de Santa Fe y lo sufren los santafesinos que tienen una serie de obras que no pueden hacer porque no los dejan. Se pelea con el gobernador Peralta, lo sufren los santacruceños. Se pelea con el gobernador Colombi, lo sufren los correntinos. Y cuando usted suma la cantidad de habitantes que sufrimos en esta provincia, somos más de 37 millones en ¿Y estos usted por qué distritos. cree que es tan inflexible el gobierno nacional? La verdad que a mí me parece que desde que la presidenta fue reelecta, mostró una cara que no se le conocía antes, una cara de más autoritarismo, de más prepotencia, de querer someter al que no está aplaudiéndola o no se somete a su voluntad, ¿no? Es una cara que vimos desde que fue reelecta y entró a dividir entre buenos y malos, lo cual es muy malo para Argentina. Entró a decir ese vamos por todo, entró a pelearse con todo, entró a atropellar a la prensa independiente, entró a querer hacer esta reforma judicial que se sancionó, que es muy mala porque se politiza la justicia y eso es muy malo que nos pase. Me parece que a partir de allí es donde se mostró esta faceta de la presidenta que antes no la conocíamos, que nosotros la habíamos vivido ya en el 2008. Yo me recuerdo que cuando fue el conflicto con el campo, como corresponde, yo era gobernador, me planteé para defender el campo, porque yo voy a defender siempre Córdoba, lo haría 1 millón de veces más. Y tuvimos que sufrir represalias. Los fondos que correspondían a Córdoba de la caja de jubilaciones dejaron de enviarnos y nosotros le iniciamos juicios ante la Suprema Corte y bueno, cuando iba a salir el fallo a favor nuestro y después que el gobierno nacional perdió las elecciones en el 2009, ahí retomó el diálogo y ahí se avino a firmar un convenio para
solventar el déficit de la caja. Lo cumplieron un año, sugestivamente, a partir del 2011. Cuando volvió a mejorar en las encuestas, la señora presidenta, después del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, ya no nos mandó más un peso. Y desde ahí que estamos con la deuda de la caja, que lo homologamos ese convenio frente a la Suprema Corte, porque nosotros teníamos un juicio, no lo cumplen y a hoy nos deben 4.500 millones de pesos, que es el equivalente a construir 90 hospitales de alta complejidad, a construir 300 escuelas y a hacer la autovía Río Cuarto Córdoba, Córdoba San Francisco y otros kilómetros de asfalto, ¿no? Esto es lo que no nos mandó. Pero la verdad que nosotros nunca quisimos, pero siempre buscamos el diálogo. Ya una vez le ganamos, que fue cuando perdió la elección, y se vinieron a reconocernos que debían, que también decían que no nos debían nada. Yo me acuerdo que tuvimos una audiencia pública, el hoy vicepresidente Vudú fue a la Suprema Corte y dijo: a Córdoba no le debemos nada. Después, cuando iba a salir el fallo, ya reconocieron que nos debía y pagaron. Y me parece que ahora está teniendo esa misma actitud. Y mire que cuando asumió el doctor de la Sota como gobernador, él tentó de todas maneras tener un diálogo para resolver y cobrar esa deuda que tenemos nosotros. Y terminaron no atendiéndole el teléfono. ¿Cómo corresponde? Se le hizo juicio de vuelta, pues nosotros siempre queremos diálogo, queremos consenso, pero siempre vamos a atender Córdoba, ¿no? Licenciado, ¿cuál es la primera batalla que debe darse en el Congreso en la próxima instancia? Yo tengo política. una serie de proyectos. Yo diría que tocan tres aspectos. Un aspecto es la defensa de los intereses de Córdoba, otros temas que hay que corregir, porque también la presidenta últimamente niega las dificultades que hay en el país, y usted no puede solucionar dificultades si las niega, y el tercer aspecto toca lo institucional del país. La defensa de Córdoba pasa primero por recuperar estos recursos que la Nación le niega a los cordobeses de la Caja de Jubilaciones mientras les retiene 6.000 millones de pesos al año. Además del 15% de la coparticipación que Córdoba ya lo pide. Nos retiene 15%, que son 6.000 millones de pesos al año, y nos niega esto. Hay que sacar una ley para que eso venga automáticamente, no solo a Córdoba, sino a todas las provincias que no transferimos los regímenes, para que llegue la plata de la jubilación automáticamente y puedan cobrar los jubilados lo que corresponde. Segundo aspecto, que el reparto de impuestos nacionales sea mitad y mitad, como fue siempre en Argentina hace 30, 25 años atrás, y no como ahora que se queda 75% la nación y 25% las provincias. Cuando las provincias y municipios son los que tienen la responsabilidad, las provincias, de la salud pública, de educación pública, de la seguridad pública, la justicia, los municipios tienen la responsabilidad de las cloacas, las calles, el alumbrado, el barrio, la limpieza. Y la nación solo tiene la responsabilidad de la Cancillería, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal de Frontera y Justicia Federal. O sea, está claro que hay más responsabilidad que indelegable de parte de nación, de parte de provincia y municipios que de nación. Entonces, ¿cuándo se modificó ese porcentaje? Se fue modificando a lo largo del tiempo. Comenzó en la década del 90, donde le pasaron responsabilidades a las provincias, le pasaron toda la educación y la salud, sin los recursos, toda la escuela y los hospitales, sin los recursos. Y se agudizó ahora... Aumentaron la carga y se quedaron con la plata. Claro, se quedaron con la plata. Y se agudizó ahora en esta década del 2000. Entonces hay que cambiar eso. El tercer elemento es que es injusto que Córdoba aporte al Tesoro Nacional 2.500 millones de dólares por año o más en concepto de retención a la exportación agropecuaria y por lo menos del 10%. Hay que hacer una ley para bajar las retenciones. Hay otros aspectos que tocan a todos los argentinos. Por ejemplo, y que hay que cambiarlo por ley, el impuesto a las ganancias. Es injusto que un trabajador pague impuesto a las ganancias, es injusto que una docente pague impuesto a las ganancias, mientras que pone la plata interés no paga nada. Yo siempre digo, yo cuando me tuve que ir de Argentina y entré a trabajar en la Fiat en Brasil, ¿no? Cuando tuve que ir porque me perseguía la dictadura, llegué a ser ejecutivo de la empresa. Yo pagaba de los 13 salarios, 3 salarios de impuesto a la ganancia, y era lo lógico. Ahora, un operario decía, no pagaba impuesto a la ganancia. ¿Está a favor del tope usted? Pero no, hay que cambiar la ley, no pueden pagar los trabajadores, hay que levantar el tope, hay que revisar la ley, porque si no terminan pagando a los trabajadores. Fíjense, en aquella época los trabajadores, los operarios especializados ganaban más en Brasil que acá, pero allá no pagan impuestos a la ganancia. Acá un operario de Renault, un operario de FIA, no quiere hacer horas extras, porque si no lleva el impuesto a la ganancia, esto hay que cambiar. Como también hay que resolver la situación de los jubilados. Yo estoy de acuerdo que se haya terminado la FJP y que venga al Estado, porque tenemos un sistema de reparto y solidario de jubilación.
Pero la plata del ANSES debe darse a los jubilados nacionales. Hoy vi que levantaron el mínimo a menos de 2.500. 2.476. 70-80% de los jubilados nacionales ganan el mínimo. Si no tienen los hijos que lo ayuden, no les alcanza para nada. Y hay 500.000 juicios en la Suprema Corte, muchos con sentencias donde la Suprema Corte ya dijo cómo le tienen que liquidar a los jubilados. Bueno, que en vez de gastar la plata en ANSES en otras cosas, la gasten en esto, porque los jubilados no pueden esperar. Esto hay que plantearlo por ley, para que los jubilados nacionales cobren lo que corresponda. También me parece que hay otro tema que es una buena medida, como es la asignación universal por hijo, que para que tengan seguridad los que la cobran, de que nadie se la va a sacar, hay que ponerla por ley. Pero hay que corregir otra injusticia que hay, que perjudica a todos los empleados, que es que todos los empleados aportan, trabajadores y empleados, para el salario familia, como se llama tradicionalmente la asignación por hijo. Se aporta el 9% de la masa salaria, o bien el trabajador o bien la empresa. Y resulta que después de determinado nivel de sueldo, con un poco alto, cobran menos por hijo. Y si es más alto, no cobran nada. ¿Cómo es que los niños en Argentina, todos son lo mismo y a todos los queremos valen lo mismo? Entonces hay que reparar esa injusticia y hacer que todos cobren la asignación universal por hijo, y lo vamos a hacer por ley. Y si me permite, también el otro punto es que hay que subsidiar el empleo en vez del desempleo. No podemos tener 40% de la gente trabajando en negro o changueando habitualmente. Yo veía, cuando era gobernador, de que los chicos abandonan en los barrios populares de esta querida ciudad capital la secundaria. Cuando investigamos por qué, es porque los chicos ven a los padres changueando o trabajando salteado, entonces no le veían sentido ni futuro para su vida a terminar la secundaria. El trabajo negro produce, el que esté negro no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, cobra la mitad del que esté en blanco y se pierde la cultura del trabajo, que es la única que organiza una sociedad en sentido positivo. Cuando el viejo se levantaba temprano como el mío, a las 7 menos cuarto, para ir a laburar, a las 6 menos cuarto, 6 menos cuarto, me acuerdo, se levantaba el viejo. A las 7 en pie, con escarcha, como era en aquella época, que no había calefacción, para ir a la escuela, estaba todo organizado. Y cuando salía el viejo del laburo, había que estar en la casa. O sea, más allá de esto, lo que digo, la cultura y el trabajo organiza una sociedad. Estos son los puntos que hay que tocar, y hay dos puntos institucionales que a mí me parece importante también y que están que define el Congreso de la Nación, que es de que no podemos aceptar una reforma de la Constitución, no corresponde, la Constitución goza de buena salud, estamos en contra de la reforma de la Constitución y estamos en contra de la reelección de la presidenta, ¿no? A una semana de las elecciones, ¿cree que los cordobeses le van a acompañar con su voto? ¿Está tranquilo? ¿Cómo lo ve? Yo estoy tranquilo, como corresponde, y con humildad llevo estas propuestas a toda la provincia. Las encuestas dicen que nosotros vamos adelante, pero siempre digo, la única encuesta valedera es la que cuando se cuentan los votos. Entonces, nosotros con humildad vamos llevando nuestra propuesta, sin agraviar a nadie, sin contestar a agravios. Schiaretti, ¿qué piensa cuando ve el spot o escucha el spot de Carolina Escoto, en el que el discurso que dice Escoto, en el que pronuncia en el spot, es básicamente lo que ustedes mismos dicen? Ella propone retomar el diálogo, reubicar a Córdoba en el lugar que le corresponde, digo, suena como muy parecido a lo que ustedes promueven, digo, pero ¿usted qué piensa cuando ella, que responde a la presidenta, pide eso en su propio spot? Yo la verdad que no opino sobre lo que dicen los demás candidatos, pues no me parece que sea lógico y no me parece ¿Pero prudente. piensa que si ella que lo lograría? Digo, porque si, digo, por más que ella llegue y que prometa que va a trabajar por eso, sí, si la presidenta no tuerce el brazo, tampoco lo va a lograr. Si la presidenta quisiera dialogar, lo hubiera recibido el doctor de la Sota, aunque sea un ministro, lo hubiera recibido el gobernador cuando pidió audiencia. Pero yo, sobre los spots de los demás candidatos y lo que dicen en campaña, yo no opino por prudencia, a todos les deseo suerte, y será el pueblo de Córdoba con su voto el que dirá qué lugar ocupa cada uno, ¿no? Esta primera instancia, que son las PASO, que me parece saludable para... ¿Cómo la siente usted? Pues yo he escuchado, por ejemplo, a sectores del peronismo que lo ven con mucho entusiasmo, pues dice, bueno, vamos a tener posibilidad a los jóvenes. ¿A usted le tocó alguna vez pelear desde abajo? ¿Hay una fuerza joven dentro del...? Vea, nuestra lista es una expresión de la renovación. Como yo creo se deben renovar todas las cosas en la vida, ¿no? Que mezclando experiencia con aire nuevo. Nuestra lista, la encabezo yo,
segundo está Blanquita Rossi, una persona que todos conocen por su actividad en favor de lo más humilde, llevando un mensaje optimista, que una bocanada de aire fresco. Está tercero el presidente del partido, que es Carlos Cáceres. Cuarto está Agustín Caleri, un tenista que conoce todo el mundo, recorrió el mundo, que siempre fue un león cuando defendió a Argentina en la Copa Davis, y que él quiere participar, hacer su aporte para mejorar el deporte, la vida de los jóvenes, y es también otra bocanada de aire fresco. Quinto está una joven intendenta, que es de Colonia Viñón, en el departamento San Justo, un pequeño pueblito, y sexto un dirigente juvenil, que es Edgar Bruno, que es dirigente de la juventud y de la militante. O sea, nuestra lista en realidad tiene, de los 6 primeros, 2 que tenemos baja experiencia, y el resto son todas personas, o jóvenes, o que se incorporan recién a la política, ¿no? O sea, como yo entiendo debe ser la renovación. Y a mí me parece bueno también de que haya posibilidad de que compitan dentro de un partido todos los dirigentes. Nosotros tenemos como tradición en el peronismo de Córdoba permitir de que haya elecciones internas. Fíjese, yo me recuerdo en el año 2003, cuando yo acompañé al doctor de la Sota en su reelección como candidato a vicegobernador, una señora Sismondi que quiso interna y se la dimos, porque esto es la democracia, y yo, quien compite, no tengo nada en contra, por el contrario, estoy convencido y espero que una vez que pasen la primaria estemos juntos trabajando para defender a Córdoba, que precisa ser defendida ahora, para que ganemos la elección y para que, al igual que en el 2009, el gobierno nacional, perdiendo la elección, se avenga al diálogo y puedan volver los recursos a Córdoba. Porque muchos me dicen, y usted me preguntaba, un poco relacionado con lo que me preguntaba recién, pero gringo, si la presidenta tiene esa actitud, y que la duda que usted me pregunta, ¿va a cambiar la presidenta? Y yo dije, ya cambió en el 2009. En el 2009 nos quisieron humillar y nos quisieron asfixiar financieramente. Cuando perdieron la elección, que se sintieron más débiles, nos llamaron y se avinieron, reconocieron lo que nos debía y nos pagaron durante un tiempo. Yo estoy seguro que si el gobierno nacional también pierde la elección ahora, va a pasar lo mismo. Depende lo que hagamos los cordobeses con nuestro voto el 11 y lo que hagamos el 27. En base a eso, ¿cuál piensa que será la foto del 28 de octubre? ¿Cuál será la foto? Yo espero que sea la foto de una Argentina que le puso límites a una presidenta que lamentablemente, como le decía, viene mostrando esa faceta, y que esa foto permita que encaremos el diálogo y trabajemos juntos, porque lo que precisamos los argentinos es trabajar juntos. Yo siempre digo que el tren del progreso nuevamente se detuvo en la estación argentina, porque los precios buenos de los alimentos, que es el viento de cola que permitió que Argentina ande bien estos años, va a seguir 15, 20 años más. El tren está parado en la estación argentina, el tren del progreso. Depende si nosotros nos subimos al tren o nos quedamos discutiendo en el andén o fuera de la estación. Si nos quedamos discutiendo en el andén entre nosotros o fuera de la estación discutiendo, el tren se va a ir. Y yo lo que quiero es que aprovechemos ese tren del progreso y nos subamos todos y progresemos. Y esto exige diálogo, exige búsqueda de consenso, y yo espero que la foto del 28 de octubre sea la foto del inicio del diálogo, del inicio del camino del consenso y del inicio también de la reflexión del gobierno nacional para que termine bien este mandato como corresponde y como marca la Constitución. No será el tren de Jaime, ¿no? No, el tren bala, que lo estamos esperando. Ayer estaba en San Justo y yo me recordé y decía, bueno, pero en el 2005 el presidente Kirchner dijo que iba a hacer la autovía San Francisco-Córdoba. Y si no le empieza el gobierno provincial ahora en el tramo Montecristo, que ayer veía también, ibas a San Justo, ya está casi listo el tramo a Montecristo, la verdad que estaríamos todavía en veremos, ¿no? Lamentablemente es lo mismo de otra cosa que es inentendible, el canal Los Molinos Córdoba. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino la presidenta en la campaña de la elección presidencial en el 2011? Nosotros habíamos conseguido un crédito de la Corporación Andina de Fomento para rehacer el canal Los Molinos Córdoba, que nos garantiza a todos los habitantes de la ciudad de Córdoba y del Gran Córdoba, 1,5 millones de cordobeses, que tengamos el agua potable por 15 años más sin problema. La presidenta dijo acá en Córdoba, en alto frente a la municipalidad, que iba a hacer, que no iba a dar el aval, y nos negó el aval, y no pudimos iniciar la obra. Estas son cosas que son incomprensibles. Yo tengo la alegría de ver de que, pese a esto que nos pasa, pese a este intento de ahogo financiero, pese a esta discriminación, Córdoba sigue progresando,
y sigue progresando con nuestros propios recursos porque viene bien administrada, porque el doctor de la Sota tomó la medida adecuada para que progresemos y porque Córdoba es una potencia. Córdoba es la mayor productora de soja de la Argentina, el mayor exportador de maní del planeta. 1 de cada 200 vacas son de acá. 1 de cada 2 camiones que se fabrica en Argentina se hacen en Córdoba, 1 de cada 4 autos. Somos el mayor productor de lácteos del país, somos los mayores productores de maquinaria agrícola, somos el principal destino turístico, o sea, somos una potencia y estamos progresando pese a esto con nuestros propios recursos. ¿Le puedo preguntar por Blanca Rossi? Digo, Todo me gusto. intriga mucho saber cómo la convencieron, porque ella decía que no quería saber nada, y finalmente, bueno, está acompañándolo. ¿Cómo la convencieron y cómo se está sintiendo ella? Primero porque a nosotros nos parecía que una persona que en su trayectoria profesional mostró tanto interés por lo que le pasaba a los demás, sobre todo a los más humildes, siempre tentó llevar una voz de esperanza, era una persona que tenía una vocación por la cosa pública, si no, no hubiera actuado siempre de esa manera. Entonces le planteamos de que ella tenía para aportar a la política, que era una bocanada de aire fresco. Y bueno, con ese fue el argumento central, que ella se siente muy bien porque donde va, la gente, La que es la quiere. gente común, la quiere, la gente quiere. común de carne y hueso. Que ella habla un lenguaje para la gente común, porque veo que por ahí en la política muchos hablan un poco acartonado, un lenguaje que solo entiende los políticos. Blanquita habla el lenguaje que entiende la gente. Y lo que yo creo que lo que precisa nuestra gente, y precisamos todos, es que los dirigentes hablen el lenguaje de la gente. Así que se siente muy bien. Licenciado, muchas gracias. Gracias. Muy amable, muy gentil, que se mejore de la garganta.